todo. ¿Ya? Voy a compartir la pantalla. Quiero saber quién hizo o quién trató de hacer este ejercicio que yo les dejé. Cri, 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 cri. Yo no, profe, se lo debo reconocer. Ya. Y me metí al aula esta semana. Génesis, Nicolás, Felipe. No, profe, yo no. Ya. Sinceramente no. Esta semana tuvimos prueba todos los días. Sí, sí, sé que ha estado cargada la semana. ¿Y Nicolás y Felipe? ¿Tampoco? Yo tampoco, profe. Ya. No, Perfecto. profe, yo tampoco. Ya. Bueno. Lo vamos a revisar ahora. Este ejercicio es más sencillo, ¿por qué? Porque aquí no partimos. ¿Se acuerdan de la NIC 1? Pongan atención porque aquí está la información para la prueba. En el ejercicio anterior que habíamos visto que era más complejo, nosotros partíamos de un balance de 8 columnas que estaba hecho en base a PCGA y queríamos llegar a un balance bajo IFRS. En este caso ya está bajo IFRS. ¿Se fijan? Tiene formato de la FECU y además usamos las cuentas, por ejemplo, PPE. O sea, estamos hablando de que estamos aplicando la norma IFRS. Entonces tenemos nuestros activos corrientes, nuestros activos no corrientes, pasivos corrientes, pasivos no corrientes, nuestro patrimonio neto. ¿Ya? Nos dan los valores, ¿no es cierto? Aquí están todos los datos. Y además nos entregaban el estado de resultados integrales, ¿no es cierto? Con una utilidad de 72.772.431. ¿Qué nos decía el ejercicio? En el punto 1 y 2 nos decía que la empresa inicia sus actividades, sus actividades hace más de 10 años con un capital de 130 millones. Y este capital estaba compuesto de la siguiente forma. Capital por 130 millones y acciones por suscribir por 4.799.000. ¿Quién se recuerda cuál es el plazo para que el capital sea suscrito y pagado en una anónima? Lo vieron hace un año esto. ¿Cuál es el plazo? Porque si no saben ese, aquí ya partimos mal. O sea, ya no podríamos seguir haciendo el ejercicio. ¿Cuál es el plazo? ¿No se acuerdan? ¿El plazo de qué, profe, perdón? Para que el capital quede suscrito y pagado en una anónima. Génesis, ¿te acuerdas? Yo no vi con ustedes sociedades anónimas, pero tienen que haberlo visto. 3 años, profesora. 3 años, sí, 3 años. 10 años. Y acá nos dice que han pasado 10 años y todavía existe ahí un saldo en la cuenta de acciones por suscribir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Lo primero que hay que hacer. ¿Qué sería lo primero que hay que hacer? Dejar el capital en lo suscrito y pagado, ¿no? Y para eso, ¿qué hago? Resto el monto de los 130 millones, le resto estas acciones que están por suscribir, que ya nunca se suscribieron. Por lo tanto, mi capital no son 130 millones, son 125.200.963. Y además, obviamente, hago la contabilización, disminuyo el capital y saldo la cuenta de acciones por suscribir. Por lo tanto, ahí se va. ¿No es cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Después, el punto 3 dice que hay préstamos vigentes. 2 préstamos. El préstamo 1 es por 45.890.605 y corresponde a 15 cuotas. Y el segundo préstamo son 88.560.138 y son 24 cuotas. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Si yo voy a mirar aquí, dice obligaciones bancarias, ¿no es cierto? A ver, es que aquí yo pegué más, pegué ya corregí. Aparece, ¿no es cierto?, un monto total de los préstamos. 134 millones. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que separar cuántos son los préstamos
que van a estar en la parte corriente y cuánto es el monto del préstamo que tiene que estar en la parte no corriente. ¿Cuál es el corriente? El que yo pago en un año, ¿no es cierto? El que se liquida hasta el 31 de diciembre. Por lo tanto, en este caso, este préstamo que tiene 15 cuotas, las primeras 12 cuotas yo la voy a considerar como corriente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo el valor de los 45.890, lo divido de las 15 cuotas, saco el valor cuota y lo multiplico por 12. Hago lo mismo con el préstamo número 2. En este caso, el préstamo número 2 son 24 cuotas. Es decir, la mitad es corriente y la otra mitad es no corriente. Entonces, ahí tengo 44 y ahí tengo 44. Por lo tanto, ya sé que en el corriente me voy a llevar 80.992.553 por concepto de obligaciones bancarias. Y en el no corriente me voy a llevar los 53.458.190. Eso es lo que había que hacer en esta parte. ¿Ya? Solamente reclasificación. Después, también nos decía el ejercicio que existen gastos financieros que tienen, los gastos financieros tienen intereses del año, más 550 que son del año anterior. Entonces yo voy a mirar aquí en el estado de resultados. Y tengo un saldo de gasto financiero de 3.605.896. Ahí hay metido 550 que son intereses del año anterior. ¿Qué pasa? ¿Dónde hay que llevar ese valor, esos intereses que son del año anterior, que no son del ejercicio? ¿Se recuerdan la cuenta que se utiliza? Cuando vimos las PPE, utilizamos esta cuenta. ¿No se acuerdan? La cuenta resultados acumulados no es del año, por lo tanto, todo lo que no sea del año como resultado del ejercicio, yo lo tengo que llevar en la cuenta resultados acumulados, que es una cuenta de patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como dice acá, yo voy a disminuir la cuenta gastos financieros en 550 y voy a llevar este gasto, que son intereses, un resultado pérdida, ¿no es cierto?, en la cuenta resultados acumulados. Por lo tanto, ahí queda correctamente contabilizado. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya. Después aquí hay una bolsa de gatos, que es la cuenta acreedores varios. En esta cuenta acreedores varios hay diferentes ítems. Aparece el monto nomás, pero ¿qué lo compone esta cuenta? Hay una depreciación acumulada de un vehículo, hay una provisión de incobrables, hay un deterioro de las existencias y además están las remuneraciones por pagar. Todo lo metieron acá. Aquí no está correcto, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Reclasificar estas cuentas. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a buscar, ¿no es cierto?, la cuenta existencia, que la tenemos arriba, me va a salir aquí, ¿no es cierto?, la existencia, que son 85.785. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo sé que la existencia tiene asociado este deterioro, ¿no es cierto?, acumulado de la existencia, por lo tanto lo rebajo para que se presente neteado en el estado de situación financiera. Por lo tanto, la existencia ya no va a aparecer por 85, sino que por 77 millones. En el caso de la provisión de incobrables, el incobrable va asociado al deudor por venta. Si lo mismo hago acá, miro arriba y veo los deudores por venta, son 94.674. Pero esos deudores también están deteriorados, también hay una provisión de incobrabilidad. Por lo tanto, no son 94, sino que son 85. Y de acuerdo a la FECU lo presento, ¿no es cierto?, neteado de la provisión de incobrable. Y en el caso de la depreciación, tengo una depreciación acumulada de vehículos acá. Pero resulta que si yo miro arriba cómo se presentó el estado de situación financiera, está la cuenta de depreciación acumulada rebajando todas las propiedades, planta y equipos, todo el activo no corriente. Por lo tanto, lo que puedo hacer es tomar ese monto de la depreciación y llevarlo y sumarlo con el monto que ya traigo, que son los 31.185. Por lo tanto, la depreciación me va a quedar en 37.
Entonces, ¿cuánto es lo que me va a quedar finalmente en esta cuenta acreedores varios? Saqué la depreciación acumulada, saqué la provisión de incobrables, saqué el deterioro. Lo único que me está quedando es esta remuneración por pagar. Y esa remuneración por pagar sí la puedo dejar como un acreedor vario, pero en la categoría del pasivo no corriente, perdón, del pasivo corriente. ¿Por qué? Porque es de corto plazo, ¿verdad? Las remuneraciones se pagan todos los meses. Por lo tanto, este monto, 1.796.762, sí lo puedo dejar en el pasivo corriente dentro del concepto de acreedores varios. ¿Ya? Entonces aquí solamente son reclasificaciones. ¿Se fijan? Porque efectivamente ellos están utilizando las IFRS, pero aquí no sabían dónde llevar estas cuentas. Entonces llegaron y las juntaron en la cuenta acreedores varios. Y así la cuenta acreedores varios es una bolsa de gato que tiene de todo un poco. Lo que hacemos nosotros es ordenar y llevar a donde realmente corresponde cada una de esas cuentas. Todos los deterioros, como son la provisión, el deterioro acumulado de la existencia, tienen que ir rebajando sus cuentas principales por efecto de presentación. Después uno en la nota, ¿no es cierto?, encuentra esta apertura, este detalle. Y la depreciación la estoy sumando porque aquí va a una cuenta de depreciación. Pero, ¿qué vimos nosotros respecto a la presentación de las propiedades, planta y equipo? ¿Qué error habría acá con esto? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué dice la FECU respecto a la presentación de los activos fijos o de las propiedades, planta y equipo? Llegó Álvaro, llegó Fernanda, Jorge, Gabriel. ¿Qué dice? ¿Qué dice el público? Mira, justo hay un grillo. Ya, pues, chiquillo. Por último, díganme, no me acuerdo, profe. Ya, pues, que si no, no vamos a avanzar. A ver, ya voy a preguntar yo. La Fernanda, ¿está por ahí? Fernanda, ¿estás? Me imagino ahí a la Fernanda corriendo. ¡Ah! El profe me está hablando. Fernanda, ¿estás? No está. Jorge. Jorge, ¿estás? Como el juego. ¿Estás, Jorge? No está ninguno. ¿En serio? ¿Cuál era la pregunta? Ah, el Álvaro quedó responder. La pregunta es la siguiente. Yo acá les mostré que este saldo que estaba aquí en esta cuenta de acreedores varios, que es la depreciación, me la llevo y la sumo, ¿no es cierto?, a la cuenta que viene en el balance, en el estado de situación financiera, que es la depreciación acumulada. ¿Viste? Dice 31.185. Entonces, como estoy sacando esta cuenta, porque estoy reclasificando correctamente, le sumo estos 6,5 millones y me quedan 37. Pero ¿qué dice la NIC 16? No la NIC 16, sino que ¿qué dice la FECU, sí, la NIC 16 también respecto a la presentación de las PPE? ¿Estará bien esto así? ¿Cómo lo hicimos en el ejercicio anterior que vimos en la PPE? ¿Lo presentamos así separa la depreciación o no? No. Se tienen que netear. Se tiene que netear. Entonces aquí nadie me pregunta ni me cuestiona, oiga, profe, pero aquí está malo porque usted no está neteando las PP, porque aquí efectivamente, fíjense el ejercicio, yo tengo vehículos, maquinaria y tengo una depreciación, pero no sé cuánto corresponde a cada una. Entonces, este ejercicio, ¿qué no me dice? No me dice que las depreciaciones son asignadas en proporción al porcentaje que representa cada activo respecto al total.
Si me dijera eso, ¿qué tendría que hacer yo? Sumar estos dos valores, ¿no es cierto? 85.500 más 150.900. Veo el porcentaje que tiene cada una y en base a eso lo aplico a estos 37 millones y rebajo y presento neteado. Pero como no me da el ejercicio ese dato, lo voy a sumar en esta cuenta nomás que ellos dicen depreciación acumulada. ¿Me entienden? Sí. Ah, sigue enferma la Fernanda. ¿Me entienden? Sí, ¿no? no quería interrumpirla. Estaba en Sí, el baño. no te preocupes. No te preocupes. Pero ¿se entiende o no lo que les estoy explicando? Porque efectivamente yo tengo que presentar las PPE neteadas. En este ejercicio, no sé si las depreciaciones van en la misma proporción que lo que representa cada uno de los componentes de la PPE respecto del total. Si yo divido, no sé, 85.500 de, ¿cuánto es la sumatoria de esto? 236.400. Si lo divido, ¿no es cierto?, me va a dar un porcentaje, no sé, 40%. Entonces yo diría, el 40% de los 37 millones entonces le corresponde al concepto de vehículos y por lo tanto lo presento neteado y el otro porcentaje, ¿no es cierto?, se lo rebajo a la PPE maquinaria y lo presento también neteado. Eso debería ser así, ¿ya? Pero en este ejercicio, por eso lo estoy aclarando, lo vamos a presentar de esta manera. Después dice, en enero, el número 5 decía, en enero del año siguiente se recibió una demanda por un cliente quien estableció que había visto perjudicada su imagen debido a la mala calidad de los productos que recibió. La demanda interpuesta es de 150 millones. Los abogados de la empresa han revisado a priori el caso y ven una gran probabilidad de tener que cumplir con el cliente. Sin embargo, van a apelar. Aquí, ¿qué norma estamos aplicando? O sea, ¿qué norma deberíamos nosotros recordar inmediatamente? $37. Provisiones. ¿No es cierto? Contingentes. Como contingente. No es contingente porque está 150. No, Gabriel, espérame. La primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué norma es la que deberíamos aplicar acá? ¿Cuál me dijiste tú? ¿Provisiones? Provisiones. Ya, perfecto. Ahora, la segunda pregunta es, con los datos que tengo aquí, ¿yo debiese provisionar esto? ¿Esta demanda, este valor? ¿Debiese provisionarlo? ¿Qué me dicen ustedes? Ya vimos la NIC 37. Yo creo que sí. Ya, Gabriel dice que sí. Sí, profe. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice Carolina? ¿Qué dice Génesis? ¿Se provisiona o no se provisiona? Recuerden lo que decía la NIC 37. ¿Qué dice? ¿Qué dicen? Génesis, por ejemplo, ¿qué dices tú? ¿Lo provisionarías o no, este monto? Yo digo que sí, profe. Ya, Carolina también dice que sí. ¿Qué dice el Felipe? Felipe, ¿estás por ahí? Sí, profe, porque dice que existe una gran probabilidad de que se tenga que pagar ese monto. Ya. Entonces, la NIC 37 nos decía que cuando era altamente probable, ¿no es cierto?, yo tengo que provisionar. Pero era la única condición que me decía la NIC 37.
Ah, también parece que tenía que ser un monto fiablemente medido. Exactamente. El valor que puede ser medido con fiabilidad. En este caso, ¿el valor es fiable? Sí. ¿Por qué? Ahí dice que asciende a 150. ¿Quién No, porque no dice? tiene pruebas. Claro, aquí es la demanda que ellos interpusieron. Los ejercicios de las pruebas que hizo decían según un estudio y cosas así. Claro. Es que tiene que haber alguien que te diga, porque aquí te pueden demandar por el monto que sea, ¿no es cierto? En pedir no hay engaño. Te demandan por el valor que sea, pero resulta que se tiene que analizar. El abogado tiene que ir y mirar, porque aquí dice, se han revisado el caso a priori, van a apelar. O sea, revisar, el abogado va a revisar, decir, mira, hay otras demandas similares y la jurisprudencia dice que se han pagado, no sé, 100, 80, 50. Si hay alta probabilidad de que yo tenga que desembolsar recursos que me podrían haber generado un beneficio económico futuro, y si además el monto es medible de manera confiable, entonces yo provisiono. En este caso solamente está el tema de la probabilidad. Y como dice Felipe, que te felicito Felipe, voy viendo tu evolución, veo que ya estás contable, efectivamente no se puede determinar el monto de manera fiable. Por lo tanto, si yo no puedo determinar el monto de manera fiable, ¿qué es lo que es esto? No es una provisión, es un, como decía Gabriel, tú lo dijiste, Gabriel, Pasivo contingente. pasivo contingente. ¿Y qué hago con los pasivos contingentes? Los revelo en las notas de los estados financieros. Por lo tanto, eso es lo que tengo que hacer. Entonces, en este ejercicio, fíjense que es corto, pero hay dos conceptos que yo le estoy refrescando la memoria. Uno es el concepto del capital, que son los 3 años para que quede suscrito y pagado. Por lo tanto, si aquí yo tengo una cuenta accionista o una cuenta de acciones por suscribir, yo la voy a rebajar. Porque en este caso ya han pasado 10 años, no pueden dar esas cuentas. No pueden estar las cuentas pendientes de pago, de suscripción de acciones. Y por otro lado, estamos haciendo un refresh también de la cuenta, o sea, de la NIC 37, que son las provisiones. Aquí a ustedes les puede salir NIC 37, NIC 38, entra todo lo que ustedes ya han visto, porque estamos viendo el balance, estamos consolidando todo, ¿ya? Así que, ojo con eso. ¿Qué es lo que hago yo entonces? Preparo mi nuevo estado de situación financiera, el efectivo y efectivo equivalente yo no lo toqué, por lo tanto queda igual. Los deudores por venta sí, ¿no es cierto? Los deudores por venta sí los toqué, ¿por qué? Porque yo rebajé un deterioro de los deudores por venta, por lo tanto me quedan en 85.171. En el caso de la existencia lo mismo, también hay un deterioro de la existencia, por lo tanto me quedan 77. Y el impuesto por recuperar no lo toqué. Los vehículos y las maquinarias, no hay movimiento en este caso, no hablan nada respecto de eso, pero sí la depreciación acumulada, que la aumenté a 37, porque saqué de esta cuenta acreedores varios. Me voy al pasivo, las obligaciones bancarias, quedé en que tenía 80 millones 9 en el corriente y 53 millones 4 en el no corriente. Entonces ahí están los valores. Las cuentas por pagar no las he tocado, las retenciones tampoco, y el acreedor vario sí. El acreedor vario, que era esta bolsa de gato que teníamos, ¿no es cierto? Sacamos todas las cuentas y dejamos solamente la remuneración por pagar. Pero el acreedor vario tiene que quedar como un pasivo corriente, porque están las remuneraciones, son de corto plazo. Finalmente me voy, ¿no es cierto?, al patrimonio neto. La cuenta capital ya no son los 130 millones, sino que la cuenta capital son los 125.200, 29, o sea, 963, que es lo que pongo acá. La cuenta reserva no la he tocado. Y los resultados acumulados, no sé tampoco. Para poder llegar a este resultado acumulado, que podría ser perfectamente resultado del ejercicio, tengo que ir a ver mi estado de resultado integral. Los ingresos, los costos y el margen se mantienen, no modifiqué nada. Tampoco las remuneraciones, mantenciones, incobrables ni depreciaciones. Lo que sí modifiqué fue este monto del gasto financiero, porque se acuerdan que habían 550.000 que me los llevé a la cuenta resultado acumulado
y por lo tanto disminuí en 550 el gasto financiero. Fíjense que acá arriba dice, gasto financiero 3.605.000. ¿Y cuánto tengo acá? 3.055.000. Le rebajé los 550. Por lo tanto, mi resultado ahora son 73.322.431. Y no lo que tenía acá de 72.772.431. Pero ¿qué pasa? Como yo solamente moví una cuenta, que es la cuenta resultado acumulado, no estoy afectando, no estoy diciendo que hay un gasto que estaba mal clasificado. Ahí me afectaría el resultado final. Pero aquí es solamente un movimiento. Lo saqué de una cuenta que era de gasto y lo llevé a otra cuenta, pero también de gasto. Por lo tanto, el resultado no debería haberse afectado. Y no se ve afectado. Porque además el ejercicio nos dice esto. Asuma que las utilidades del ejercicio, estos 72 millones que nos mostraban, fueron distribuidas previamente a la cuenta resultados acumulados, la cual venía ya con un saldo negativo de arrastre, una pérdida acumulada, de 36.485.011. Entonces yo voy a ver la cuenta resultado acumulado, hago el mayor y veo que trae un saldo de 36.485.011. ¿Y yo qué hice ahora? Sumé 550, que es lo que me llevé a la cuenta de resultado acumulado. Por lo tanto, el saldo de esta cuenta ahora me da 37.035.011. 37.035.011. Entonces, si tengo un resultado del ejercicio, 73.322.431, menos esta pérdida, que viene la pérdida de arrastre, más el resultado también, que es un resultado del periodo anterior, se los rebajo, ahí me da la utilidad o el resultado del ejercicio, que son, el resultado acumulado, perdón, que son los 36.287.420. Porque están diciendo, asuma que las utilidades del ejercicio fueron distribuidas previamente a la cuenta de resultado acumulado. ¿Se recuerdan ustedes cuando hacían los últimos asientos de ajuste, cuando estaban viendo el balance, en donde uno, ¿no es cierto?, determina, hace el balance y hace el asiento de cierre y uno dice todos los activos, todo el pasivo, cómo lo cuadro esos dos con el resultado del ejercicio. Ese resultado del ejercicio muere el 31 de diciembre. ¿Qué es lo que hago yo al año siguiente? Tomo esa cuenta, resultados del ejercicio, y la llevo a la cuenta resultados acumulados o utilidades acumuladas o utilidades retenidas. Eso es lo que nos está diciendo acá, que se hizo ese traspaso. ¿Por qué? Si se hizo ese traspaso, yo voy a ver en mi patrimonio neto la cuenta capital, como la vimos arriba, la cuenta reserva, y la cuenta resultado acumulado que está neteada, que es ese valor, que es el resultado del ejercicio menos esta pérdida de arrastre. Y aparece eso. Si yo no hubiese hecho la distribución de las utilidades, si el ejercicio dice que no hay distribución, yo vería el capital, la reserva, el resultado acumulado y la utilidad del ejercicio. El efecto es el mismo, ¿no es cierto?, porque se netean, pero viene separado, porque no se llevó a esta cuenta, como le estoy explicando, como le acabo de explicar recién. ¿Entienden esta parte? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿El resto lo entiende? Yo sí, profe. Ya, perfecto. Ese era el ejercicio que yo les dejé. Tengo una presentación de la NIC 8, pero no la vamos a ver porque es bastante larga. Yo se las voy a subir de todas maneras para que ustedes la puedan revisar. Pero si no, se nos va a ir todo el rato en revisar la norma y no vamos a ver los ejercicios. Entonces lo que vamos a ver ahora son los ejercicios. ¿Ya? Déjenme ver, esto me parece que es lo que está acá. Sí, ya. Vamos a ver este primer ejercicio, estos son de NIC 8 y NIC 10, ¿ya? Este primer caso es de la NIC 8, dice, la sociedad X adquirió el 1 de enero del año 2000X1 un elemento de transporte por 60.000, con una vida útil de 6 años, y a finales del año 2000X3 se descubre que por error el elemento de transporte se ha venido depreciando un 20% anualmente. Según lo estudiado por usted, ¿se deben hacer correcciones? ¿De qué tipo?
contabilice los asientos correspondientes al ejercicio 2000X3. Entonces, ¿ante qué situación estamos acá? Si yo tengo un elemento de transporte, una PPE, ¿no es cierto?, que tiene una vida útil de 6 años, que a finales del 2003 se descubre que hay un error, que el elemento se ha venido depreciando un 20%. Porque ¿cuál es la depreciación que corresponde? Si tengo 60.000, ¿no es cierto?, depreciación lineal, la divido de 6, me da 10.000 por año. Y si dice que se ha depreciado el 20%, quiere decir que 2 por 6, 12, se ha depreciado 12.000. Y si ya llevamos 2 años, porque esto es del 1 de enero del 2001, entonces se depreció el 2001, se depreció el 2002. Todavía no, porque estamos a finales de 2003. Entonces lleva 2 años. 2 años en los cuales se ha depreciado 24.000. ¿Y cuánto debería haber sido el monto de la depreciación? 20.000. Entonces, ¿esto qué es? ¿Es un error? ¿Es un cambio en la estimación o es un cambio en una política contable? ¿Qué es? Porque eso es lo que nos habla la NIC 8, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Un error? Un error. Y si es un error, ¿cómo hago yo la corrección? ¿Retrospectivamente o prospectivamente? ¿Qué dice la norma? ¿Quién se acuerda? Retrospectivamente. Retrospectivamente. ¿Y qué significa retrospectivamente? Para atrás. Para atrás. Y me devuelvo, ¿no es cierto?, hasta el año en el cual se cometió el error. Eso no significa que yo voy a ir a abrir y modificar los balances, eso no es así. Yo en el momento en que detecto el error, o sea, en el año 2003, corrijo y ajusto los saldos de las cuentas de activo y pasivo. Pero yo no significa que yo voy a ir y voy a tomar y voy a rehacer. Eso no se puede hacer, esos balances ya están cerrados. Pero yo en este año hago un ajuste que reconozca todo el error, ¿no es cierto?, por estos, en este caso, estos 2 años. ¿Hasta cuándo puedo retroceder? Puedo retroceder si yo, por ejemplo, estamos aquí en el 2003. Detecto un error en el año 1990. Puedo retroceder y hacer las correcciones desde el año 1990, ¿no es cierto? Empiezo a hacer todos los asientos, 1990, 91, bla, bla, plum, 2003. Y me da los nuevos saldos de las cuentas y voy y las ajusto. ¿Puedo hacer eso? No, ¿Por qué no, Carolina? porque es mucho tiempo para atrás. La verdad es que sí lo puedes hacer, pero la única condición es que tú tengas claridad, tengas respaldos suficientes que avalen, ¿no es cierto?, que efectivamente pudiste determinar correctamente los montos sobre los cuales tú estás diciendo que hay un error. No te pone la norma, no te pone un tope, no te dice. Te dice que uno Oiga. puede devolverse hasta la fecha en donde se inició el error, pero tienes que tener toda la información que realmente respalde los cálculos y los montos que tú estás haciendo la corrección. Entonces, como que, o sea, se puede hacer, pero no vale la pena, o si se quiere hacer, se hace de igual forma. Lo que pasa es que la norma te dice que si hay un error, tú tienes que hacerlo y corregirlo retrospectivamente. Si tú vas a auditar una empresa y detectas un error, tienes que solicitar que se haga la corrección. ¿Y cómo van a hacer la corrección? Retrospectivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta donde tengan los respaldos necesarios para verificar, comprobar que el monto, ¿no es cierto?, es fiable, razonable. Entonces sí se hace.
En este caso, como decíamos, es una corrección retrospectiva, es un error. Por lo tanto, yo tenía, como les decía recién, 60.000 dividido de 6 me da 10.000 por año. Por 2 años son 20.000. Si se vino depreciando un 20%, 2 por 6 son 12, ¿no es cierto? Es decir, 24.000. Entonces, yo debería haber depreciado 20.000 y deprecié 24.000. Tengo un exceso de depreciación. Un exceso de depreciación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ajusto. ¿Dónde se iba la depreciación? Depreciación a depreciación acumulada. Eso fue lo que hice en el 2001, en el 2002. Por lo tanto, reverso, ¿no es cierto? Y cargo la cuenta de depreciación acumulada. ¿Contra qué? Contra una cuenta de reserva de patrimonio. ¿Qué cuenta podría ser aquí? Si estamos en el 2003 y este error viene del 2001 y del 2002, ¿qué cuenta podría ocupar? Recién la vimos. ¿Cuál? ¿No escucho? Resultados acumulados. Porque la cuenta de resultados acumulados me muestra, ¿no es cierto? Es una cuenta de patrimonio y me muestra resultados que vienen de periodos anteriores. Por lo tanto, perfectamente yo puedo ocupar acá la cuenta de resultados acumulados. Y con eso estoy corrigiendo el error que viene de los 2 años anteriores. Y como estoy posicionada en el año 2000X3, hago correctamente la depreciación del año 2000X3, que es depreciación a depreciación acumulada por 10.000. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, profe. No están participativos, Sí, profe. chiquillos, ya. Vamos con el otro ejercicio. Dice, la sociedad X, lo mismo, adquiere un elemento de transporte, pero acá tiene una vida útil de 5 años. A finales del 2003, el fabricante le comunica que la excelente respuesta de algunos de los materiales empleados permite considerar que la vida útil del elemento de transporte será de 6 años. Eso se lo comunica después de 2 años. Según lo estudiado por usted, ¿se deben hacer correcciones de qué tipo? Contabilicen los asientos. Entonces, ¿ante qué estamos acá? ¿Error, cambio de la estimación o cambio de política contable? Hay un brillo aquí. Cambio la estimación. Cambio en la estimación, perfecto. Porque hicimos el cálculo por 5 años, pero ahora la estimación es que son 6 años. Por lo tanto, ¿cómo se hace eso? ¿Se corrige retrospectivamente o prospectivamente? Prospectivamente. Prospectivamente. Cuando yo tengo un cambio en una estimación, desde ese momento en que detecté, o sea, que hay ese cambio de estimación, desde ahí en adelante, prospectivamente hago las modificaciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que digo acá? Tengo el valor de 60.000, que es el valor, ¿no es cierto?, el costo de adquisición. Tengo el valor de la depreciación, porque si yo divido 60.000 por 5, ¿no es cierto?, me va a dar 12.000 por año, ¿no es cierto? 12 por 5 son 60, entonces tengo 24.000. ¿Cuál es el valor libro? Los 60.000 menos su depreciación acumulada, 36.000. En el año 2003 le quedan 4 años, porque me dijeron que era 6 el monto, pero yo ya he depreciado 2, por lo tanto me quedan 4. Entonces tomo estos 36.000, los divido de 4, y 4 por 9 son 36. Es decir, el nuevo valor de la depreciación anual es de 9.000. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago en el 2003? Solamente hago la depreciación a la depreciación acumulada por el nuevo valor. No voy a corregir nada para atrás, porque es prospectivo, es cambio de estimación desde este momento en adelante. ¿Ya? Y se hace el asiento de depreciación a depreciación acumulada. ¿Se entendió ese? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Sí. Miren,
Enredado, pero sí. Enredado. ¿Por qué? Pero pregúntame, Carolina, yo te explico y te No, no, defiendo. No, sí, fui anotando, así que ahí como que se me desenredó la lana. Claro, si aquí lo importante es que tú revises si es un error o un cambio de estimación. Si es error, es retrospectivo, o sea, para atrás. Corrijo todo lo que puedo para atrás. Si es cambio de estimación, para adelante, prospectivamente. Y aquí lo único que tenemos que saber es el valor libro, lo que te queda en tu contabilidad. Entonces, por eso tomas el valor menos la depreciación, sabes el valor libro. Y eso lo divides por los años de vida útil que te quedan. En este caso, como ya te dijeron que había aumentado 6, pero ya depreciaste 2, te van a quedar 4. Entonces divido de 4 y me da 4 por 9, 36. En este caso, aquí, les voy a dar 2 minutos para que los lean, ¿ya? Y yo les voy a ir preguntando y ustedes me van a ir diciendo qué es lo que es. Si es cambio de estimación, cambio política, error, ¿ya? Mientras yo voy al baño, que voy y voy. Acá estoy. Dígame, el primer caso, el primer ejercicio que aparece ahí, dice, cambia la estimación de la provisión de cliente de dudoso cobro. ¿Qué es eso? Es un Un cambio de estimación. cambio de estimación, por lo tanto, la modificación es prospectiva. Una reexpresión retroactiva de la provisión por obsolescencia de las existencias omitida en el ejercicio anterior. ¿Qué es eso? Un error. Un error. Por lo tanto, como dice reexpresión retroactiva, efectivamente es retroactivo, ¿cierto? O retrospectivo. Modificación de la vida útil o efecto en los beneficios futuros incorporados en los activos depreciables. ¿Qué es eso? Un cambio en la política. Entonces un cambio en la estimación. Claro, es lo mismo que vimos arriba. Modificación de la vida útil. Lo que hicimos arriba fue modificar la vida útil, ¿no es cierto? De 5 pasó a 6. Es un cambio en la estimación. Revalorización, en el número 4, de los activos, por primera vez, de acuerdo con las normas de la NIC 16, propiedad, planta y equipo, o la NIC 38, activos intangibles. ¿Qué es eso?
política contable. Ya el Felipe dice política. ¿Alguien dice otra cosa? Cambio en la estimación. Cambio de estimación. Es el Gabriel, ¿no es cierto? Es que una adopción por primera vez de una norma. Ya. Eso sería más certero, ¿no? Es, como tú dices, es la adopción por primera vez. No hay un cambio de política. No es que, por ejemplo, yo llevaba ya las PPE bajo el método del costo y ahora voy a usar el método de la revaluación. Ahí hay un cambio de política. Pero aquí es primera vez. Por lo tanto, no hay nada. No hay un cambio en la estimación, no hay un error, ni tampoco un cambio en la política. No hay nada. Ya son las pillerías que uno coloca. Número 5. Aplicación de una política contable en transacciones que no han sucedido con anterioridad en la empresa. Política. Es un cambio en la política. Aplico una política contable en una transacción que no ha sucedido con anterioridad en la empresa. ¿Es un cambio de política? Una aplicación también. Sí, porque no has tenido tus transacciones antes y no tenías otra política distinta. El número 6 dice, subsanación de un error de cálculo en la provisión por garantías del ejercicio anterior. Eso obviamente es un error, ¿no es cierto? Está diciéndolo. Y detección de un fraude contable en los estados financieros del ejercicio anterior. ¿Qué será eso? Cambio en la estimación. Detectaste un fraude en los estados financieros del ejercicio anterior. Entonces se considera como un error. Exactamente. Tú detectas y vas a ir a corregir retrospectivamente, hace una reexpresión de los valores, por lo tanto se considera como un error. Exactamente. ¿Ya? Entonces, vamos con otro más. NIC 10. La sociedad X ha sido demandada ante los tribunales exigiéndosele una indemnización de 20 millones como consecuencia del incumplimiento de un contrato que la sociedad ha rescindido unilateralmente en el mes de enero del 2004. Esto es NIC 10. Se pide determinar el efecto que produce el hecho anterior en las cuentas anuales del 2003 de la sociedad X. ¿Qué efectos produce? ¿Es un hecho ajustable? Porque ¿qué nos dice la NIC 10? Hagamos refresh de la NIC 10. La NIC 10 me dice que yo tengo hechos posteriores que pueden ser ajustables o no ajustables. ¿De qué depende eso? De la fecha en que fueron aprobados, ¿no es cierto?, el balance o el estado de situación financiera, o los estados financieros. Esa es la fecha que a mí me interesa para saber si el hecho posterior es ajustable, si es que está entre el 31 de diciembre y esa fecha, es un hecho ajustable, y si está después de la fecha en que fueron aprobados por el directorio los estados financieros, entonces es un hecho no ajustable. Y voy a contabilizarlo de todas maneras cuando ocurra, voy a dejar la nota correspondiente, pero ya en el estado de situación financiera del año siguiente. Eso es lo que me dice la NIC 10, ¿verdad? Entonces, en este caso, la pregunta ¿es un hecho ajustable o es un hecho no ajustable? ¿Voy a ir a modificar mi balance del 2003 o no? No, no es ajustable. No, porque pasa en el año siguiente, ¿no es cierto? Pasa en el año siguiente. Por lo tanto, es un hecho ocurrido con posterioridad al cierre, por lo tanto no procede a realizar ningún ajuste en los estados sin perjuicio de su inclusión en una nota de los estados financieros junto con una estimación del efecto o en su caso una manifestación acerca de la imposibilidad de realizar dicha estimación. Siguiendo con el mismo caso,
Veamos ahora la situación B. En el mes de febrero del 2004, la sociedad sufre un voraz incendio que destruye la bodega industrial que tenía en las afueras de su localidad. ¿Qué pasa? ¿Qué efecto produce el hecho anterior en las cuentas anuales de la sociedad? Si hay un incendio voraz en el mes de febrero. Es un hecho posterior. ¿Es ajustable o no es ajustable? No, No es ajustable. No es ajustable. ¿Por qué no es ajustable? porque lo dice la norma. Vuelve el año, ya está cerrado. Exacto. Hay dos cosas que ustedes dijeron bien. Primero, lo dice la norma. Segundo, es posterior ya al cierre. O sea, que se haya quemado la bodega, qué sé yo, es terrible. Pero ¿tiene eso alguna relación con los números que estamos mostrando hasta el 31 de diciembre? No, porque el 31 de diciembre todavía estaba la bodega ahí funcionando, no había ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si el incendio, este incendio es en febrero, y resulta que en marzo aprueban los estados financieros? ¿Qué pasa si yo le agrego eso? Todavía no están aprobados, sino que se genera el incendio y los estados financieros son aprobados por el directorio recién en marzo. Ahí, ¿es un hecho ajustable o es un hecho, o sigue siendo un hecho no ajustable? Me pareció de mal brillo. ¿Qué dicen? No cambia el criterio. No cambia el criterio. ¿Por qué no cambia el criterio, Gabriel? No me acuerdo, profe. ¿Alguien que crea que sí es un hecho ajustable? ¿Qué nos dice la NIC 10? Nos dice que hay hechos posteriores, ¿no es cierto? Y que yo voy a ajustar mi balance si ese hecho posterior sucede antes de que los estados financieros sean aprobados por el directorio. Vuelvo a repetir la pregunta. Si el incendio es en febrero y los estados financieros son aprobados en el mes de marzo, ¿es un hecho ajustable, sí o no? La bodega estaba en su contabilidad. ¿Es un hecho ajustable, sí o no? Sí, pues chiquillo. Es un hecho ajustable si colocamos esa acepción. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que los estados financieros fueron aprobados recién en marzo. Por lo tanto, este hecho posterior, esta bodega que está en la contabilidad, ¿no es cierto? Porque eso también es importante, que es lo que dice la NIC 10, que tiene que estar, ¿no es cierto?, en la información. Es un hecho posterior, pero tiene relación con la información que yo estoy entregando en el balance. Es un hecho posterior que ocurre antes de que sea aprobado el estado financiero, por lo tanto, sí yo tengo que modificar, sí tengo que ajustar. Y hago el ajuste y saco la bodega. Y hago el reconocimiento en este caso, de los seguros, ¿verdad? Pero porque le estoy dando yo la acepción de la fecha. Así que ojo con eso. Lean la NIC 8, lean la NIC 10. La NIC 10 es súper corta. Súper corta. Y dice puntualmente respecto de aquellos hechos posteriores que no afectan el movimiento, que no afectan, ¿no es cierto?, el balance. Ya. Eso. Profe, Vamos con... ¿Sí? ¿cómo se contabiliza eso que sucede después? Ya, primero tú tienes que revelarlo en nota. Y en este caso, si fuera el caso de la bodega, tú tienes que hacer la baja de la bodega. O sea, tú vas a disminuir tus propiedades, planta y equipo. Y por otro lado, vas a reconocer, ¿no es cierto?, todas las gestiones que se van a hacer con los seguros, porque lo más probable es que haya un seguro para
cubrir contra incendios, ¿no es cierto?, en las bodegas. Si en las bodegas perdiste en maquinaria o existencia, lo que sea, tienes que activar todos los seguros y hacer la baja que corresponde. Ya, profe. Y otra pregunta. Delante que dijo la detección de un fraude, Sí, un fraude. cuando la plata efectivamente salió del banco, por ejemplo, por el fraude, se pilla y hay que corregir el error, esa plata que se fue por fraude, ¿qué, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es la categoría de clasificación en el estado de resultados? ¿Cuál es la categoría? O sea, es un gasto, es una pérdida. Tú tienes que hacer reconocimiento de esa pérdida de dinero. El ¿Por tema fraude? no, no es concepto de fraude, no nos vas a encontrar en un balance fraude. No, porque acuérdate tú que hay terceros que leen los estados financieros. Si Claro, tú- por eso le pregunto cómo lo podría imputar. No, eso hay que llevarlo a otras pérdidas, a otras ganancias. Cuando tú revisas un estado de situación, o sea, un estado de resultado, está el estado de resultado y el estado de resultado integral. El estado de resultado integral van todos estos otros conceptos que no tienen relación directa con la actividad de la empresa. Y hay unas cuentas que dice otras pérdidas, otras ganancias. Una línea. ¿Otros resultados integrales? Claro, en el estado de resultado Ya. integral, dice otros resultados integrales y dice otras pérdidas, otras ganancias. Hay que mirar la nota, ¿ya? Porque eso no está reglamentado dónde tiene que ir. Pero si tú revisas las memorias o revisas los estados financieros, te vas a dar cuenta que ese tipo de situaciones las colocan en esa parte. Ya, profe. Ya. Profe, ¿Sí? profe, ¿me podría explicar de nuevo por qué en el caso de la bodega, en el primero no era y después en el segundo sí lo era? Ya, perfecto. En el primer caso es porque el ejercicio solamente nos decía que en el mes de febrero había un incendio que se quemaba una bodega, ¿no es cierto? Entonces asumíamos que se había terminado el 31 de diciembre, que había sido aprobado, obviamente. Entonces, como pasaba en el año 2004, me parece que era, no tenía ninguna relación con el año 2003. O sea, no había injerencia, modificación en lo que había pasado en el 2003. Por lo tanto, ahí yo no modifico. El tema que yo le agregué fue la fecha de aprobación, que aquí no lo dice. Aquí en este ejercicio que te mostré la primera Ya, parte, profe, estamos asumiendo entonces que se terminó el año y se aprobó el estado financiero. ahí tengo una duda entonces, porque según lo que yo había entendido de la norma, o sea, de lo que dice la NIC 10, ya se cierra el 31, ¿cierto? Sí, El balance. sí. Y después hay un periodo en donde donde se espera, bueno, supongamos se acepta en marzo, va a haber un periodo donde pueden pasar algunos hechos que se pueden Hechos incluir. posteriores. El ejemplo que daba la profe ayer era que, no sé, por ejemplo, a mí me demandaron, qué sé yo, en marzo o en junio, pero del año 2003, y salía la resolución en febrero, supongo. Entonces eso entraba dentro de lo modificaba, Claro que sí, claro que sí. porque era del año Anterior. del balance que se cerró. Exactamente, está en el balance en desarrollo. Ya, Exactamente, sí, pero sí. ese hecho que dice usted está pasando de fuera del balance, o sea, está pasando en el año siguiente. Pero ¿dónde tienes registradas esas instalaciones? ¿Están en tu contabilidad del 2003? Sí, pues, están. Si yo te voy a poner el mismo caso de la demanda. Tú tienes la demanda, ¿no es cierto? Y es una demanda nueva que interponen en el mes de enero. Los estados financieros son aprobados en el mes de marzo, pero una demanda nueva. No es un hecho posterior ajustable, aunque esté antes de la fecha de aprobación, porque esa demanda es Claro, nueva, no tiene ninguna relación con la información que tú estás presentando en el balance, ¿no es cierto? ajá, Distinto el caso que tú me dices, la demanda, ¿no es cierto? Se empezó el proceso de demanda en el mes de noviembre, octubre, la fecha que tú queráis, y sale la resolución, sale desfavorable más encima en el mes de febrero y el balance es aprobado en marzo. Hecho ajustable, porque tengo información en el balance y porque además, ¿no es cierto?, esta demanda desfavorable sale antes de que se aprueben los estados financieros.
En el caso que, ahí se entiende, ¿no es cierto? En el caso de de este incendio, ¿dónde tengo las instalaciones? ¿Están en mi contabilidad? Si están en mi contabilidad, yo las presenté, aumentando mis propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre. Y se incendia una en el mes de febrero y en los balances aprobados en marzo, yo no puedo ir a mostrarle en marzo el balance diciendo que tengo mis propiedades, planta y equipo 50 millones, si los 50 millones costaba la pura bodega que ya no existe. Sí, ya entendí, profe. Porque afecta al final el hecho que pasó durante el año. Sí. Exacto. Ahora, Sí, distinto es que yo compro una bodega en febrero y se me quema a finales de febrero. Ahí no hay nada, ¿no es cierto? No hay ninguna relación. Ahí no, porque es posterior. Exactamente. Pero es súper importante hacer esta relación con que la información que yo voy a modificar tiene que estar en el balance, y si por eso es que voy a ir a presentar un balance modificado. Piénsenlo ustedes cuando vayan, ¿no es cierto? Van con el balance, ¿no es cierto? Y le van a entregar al directorio, y toda la información que está ahí es fidedigna. La información que está ahí es lo que ha pasado. Y si hay un hecho posterior, que ha reflejado. ¿Me entienden? Veamos este otro ejemplo, pero muy buena la pregunta. Este que tengo acá. Ya. Listo. Este primer ejercicio dice: al 31 de diciembre del 2008, una empresa detecta que el 28 de diciembre del 2006 se cometió un error al haber registrado como gasto la compra de un activo, propiedad, planta y equipo. El costo histórico del activo a diciembre del 2006 era de 1 millón, la vida útil de 4 años, y se ha determinado que se aplicaba una depreciación lineal. Determine qué debe hacer la empresa luego de haber detectado esta situación. Esto es un ejercicio, son ejercicios tipo cuestionario. Por lo tanto, usted aquí hace los cálculos y me dice cuál es la alternativa correcta. Yo le voy a dar 2 minutos. Ya. ¿Cuál sería la alternativa? A ver, vamos viendo cómo estamos para la prueba. ¿Cuál es? ¿Qué dice el público? Aquí tengo en el chat C, ¿ya? Alternativa C. ¿Qué dicen los demás? Díganme la letra nomás, pues. A. Tengo C y A hasta ahora. ¿Qué dicen los demás? A también por acá. Va ganando la A.
¿Alguien más que quiera decir? A también. Perfecto, es la A, porque es un error y el error se ajusta retroactivamente. Por lo tanto, a ver cómo calcularon. ¿Quién me contestó? El Álvaro. Álvaro, ¿cómo llegaste al cálculo de los 500.000? A ver, explica. Álvaro, ¿estás? El Álvaro puso A y se fue al baño. Si tenemos 1.000.000, es 4 años, son 250.000 por año, ¿verdad? Y tenemos dos, que no se escucha. Yo no se escucha, tú estás con problemas del micrófono. Entonces tenemos 250.000 por año, son 2 años, porque esto es en el 2006, ¿no es cierto? 2006 y 2007, porque estamos todavía en el 2008. Estamos todavía en esa fecha y lo podemos corregir. Entonces es un ajuste retroactivo. Veamos otro. Profe, Dígame. yo dije la C Sí. Prospectivo. porque ya se habían contabilizado 500, o sea, 1.000 de gasto, entonces con la C uno podía contabilizar resultado acumulado contra los 500 de activos. No, porque tú dices aquí la C es prospectivo. Y prospectivo no, porque es un error. Tienes que ir a corregir. Es prospectivo, es para un cambio de estimación. Pero esto no es un cambio de estimación, esto es un error. Por lo tanto, es retroactivo. Podría haber dicho la A o la B. ¿No es cierto? Pero en este caso, como estamos todavía, no se ha cerrado el 2008, yo puedo hacer, no va a ser un error del 2008, es de un error del 2006 y del 2007. Corrijo esos 2 años y contabilizo como corresponde el 2008. ¿Me entiendes? Claro. Ya. Veamos esto. Dice, a inicios del 2005, una empresa compró un equipo productivo en 1.850.000. Estimó una vida útil de 10 años y un valor residual de 0. En enero del 2008 se reevalúa la situación del activo fijo y se determina que su vida útil restante es de 5 años, debido a la intensidad en su uso, lo que no pudo ser previsto con anterioridad. Determine qué debe hacer la empresa luego de haber detectado esta situación. Lo mismo, tienen 2 minutos. Hagan los cálculos y me dicen. Ya. ¿Qué me dicen? ¿Cuál es la alternativa?
C me dicen por acá. A mí no me dio el monto, pero tiene que ser la C o la D. Ya. ¿Quién más? C también, por acá. Veamos. La C, efectivamente. ¿Por qué no te dio el monto? Gabriel, a ver, explícanos cómo sacaste el monto. Primero se depreció por los 10 años, los 3 años que alcanzó a depreciar, se depreció en base a 10 años. Y después en el 2008 dijeron que le quedaban 5, pero ya se habían depreciado 3. Así que desde el neto, desde el monto del activo en ese momento, valor libro, se cambia la depreciación prospectivamente, dividido en 5. Y ahí llega a los 259. O sea, tenías 1.850.000 dividido de 10, son 185, ¿no es cierto? Por cada año, y se habían depreciado 3. ¿Sí? Sí, 555. Da 555. Entonces 1.850.000 menos los 555 te da el valor libro, y ese valor libro es el que se termina de depreciar por la vida útil restante. Claro. Y da 259. ¿Sí? Tal cual. Ya, perfecto. Vamos con otro más. La empresa RCSA mantiene al 31 de diciembre del 2019 un juicio pendiente con una asociación ambientalista representante de la comunidad por infracciones a la ley de emisiones vigentes. Con fecha 15 de enero del 2020, se informa que la demanda ha sido resuelta de manera desfavorable para la empresa, quien debe pagar 20 millones a la asociación ambientalista, considerando que los estados financieros aún no son aprobados por el directorio. ¿Qué debería hacer la empresa RCSA? ¿Qué me dicen ustedes? Alternativas C, D y B, todas distintas. Ya, a ver, ¿quién más? Ah, no, dice C, después D, después no, la B. Ya, C y B. ¿Quién más? C y B. Yo creo que es la B. La B, ¿ya? ¿Alguien más? Acá tenemos la B también. Veamos cuál es. La B. Exacto, porque fíjense aquí, dice que tiene un juicio, mantiene en el balance un juicio pendiente. Y con fecha 15 de enero sale desfavorable este juicio. Tiene que pagar 20 millones. Y todavía no están aprobados los estados financieros por el directorio. Por lo tanto, esta resolución al litigio corresponde a una obligación presente, por lo cual es un hecho ajustable. El concepto de obligación presente es ¿por qué? Porque está dentro de la información que está contenida en el balance al 31 de diciembre. A eso se refiere con obligación presente. ¿Ya? Por lo tanto, súper bien. Veamos el último.
Suponga que al inicio del año 2020 el gobierno actual decide incrementar la tasa de impuesto a las ganancias en un 5%. La empresa MFSA ha presentado al directorio sus estados financieros del periodo 2019, pero aún no son aprobados por este. Ante la consulta del contador, ¿qué le recomendaría hacer con los estados financieros del 2019? Le tienen 2 minutos. Ya, por acá me dicen la C. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más quiere opinar? Yo creo que es la C o la A. Ya. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Es la letra C, porque la modificación de la tasa no es un hecho ajustable independiente de la fecha de aprobación del directorio. Tienen que leer la norma, la NIC 10 es corta, y ahí señala cuáles son estos hechos que independiente de la fecha en la cual son aprobados los estados financieros, no van a ser ajustables. Recuerdo que otro hecho es, por ejemplo, cuando se modifica el valor de la acción en la bolsa. Es un hecho que no es ajustable. Están definidos. Así que lean la norma, ¿ya? Eso, chiquillos. ¿Qué les pareció estos ejercicios? Avanzamos harto, creo yo. ¿Les pareció bien? ¿Les pareció entretenido hacerlo de esta dinámica con PowerPoint? Sí, a mí me gustó, además que me siento más preparado ahora para la prueba. Claro, porque así van a ser los ejercicios. De hecho, estos son del año pasado. Repasen todos los ejercicios. Ustedes ya saben que no es un ensayo, por lo tanto no van a tener que hacer todos los cálculos, entiendan los conceptos, entiendan los temas, ¿ya? Porque pueden ser cortitos. Yo voy a revisar, siempre reviso la prueba igual de la profe Maritza, así que la conversamos igual antes. Que les vaya súper bien, porque yo de aquí no los veo. Yo ya les subí la resolución del control que les tomé de la NIF 15 y NIF 20,
Les subí también la resolución de la NIC 1, del primer ejercicio que revisamos ahora cuando empezamos la clase, y les voy a subir una PPT de la NIC 8, les voy a subir estos ejercicios que acabamos de ver, y les voy a subir también la PPT que acabamos de revisar. Y obviamente que la grabación, ¿ya? Se los subo más tardecito.